Leis, por favor, la luz. Hola, buenas tardes. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de trastorno bipolar. Bueno, pues el trastorno bipolar se define como aquel trastorno del estado de ánimo, según la literatura, que es esporádico, crónico y complejo. Complejo desde el punto de vista porque se ha observado que el trastorno bipolar tiene un retardo en el diagnóstico debido a que presenta mucha sintomatología similar a otros tipos de patología psiquiátrica. Entonces se estima que el retardo en el diagnóstico es de aproximadamente 10 años. Afecta aproximadamente al 1% de la población mundial, tiene unas tasas de prevalencia para el trastorno, pues ya sabemos que hay un trastorno bipolar tipo 1 y un trastorno bipolar tipo 2, y más adelante desglosaremos las características propias de cada uno según el DSM-5. Afecta el trastorno bipolar tipo 1 aproximadamente al 0.6% de la población mundial, y el trastorno bipolar tipo 2 al 0.4% de la población mundial. Sabemos que en ese espectro, pues los pacientes tienen episodios de manía o hipomanía y episodios depresivos. Dentro de esto se observa que la mayoría de los pacientes, aproximadamente el 50% de ellos, presentan trastorno depresivo, a diferencia de un trastorno de manía o de hipomanía. Bueno, también esto es muy importante porque la prevalencia para el trastorno bipolar tipo 1 es en igual proporciones tanto para hombres como para mujeres. No así la prevalencia en el trastorno bipolar tipo 2, que ocurre con mayor frecuencia en las mujeres. Y también es importante tomar en cuenta la tasa de incidencia en los suicidios de personas con trastorno bipolar, que la mayoría de las personas que se suicidan pues están en ese momento cursando con un episodio depresivo, y la tasa de suicidio en ese tipo de pacientes, ocurre aproximadamente en el 6 al 7% de los que son diagnosticados con trastorno bipolar. Y no hay una prevalencia en sí, bueno, no encontré en la literatura que revisé entre quienes se suicidan más, si es bipolar tipo 1 o los bipolar tipo 2, pero sí recordar que cuando se suicidan, pues generalmente estos pacientes están cursando el episodio depresivo en ese momento. El inicio del trastorno bipolar generalmente ocurre alrededor de los 20 años. Sin embargo, hay otra literatura, o denominada también hipótesis del encendido, que les voy a platicar un poco más adelante, que según esta hipótesis, pues en realidad los trastornos bipolares se comienzan a gestar desde que una persona está en edad preescolar. También el inicio más temprano de estos pacientes, o sea, en edades menores a los 20 años, o incluso otra literatura mencionaba que el diagnóstico puede ser a partir hasta los 30 años, y aún así también se sigue mencionando que tienen 10 años de retraso en el diagnóstico. Entre más temprano se presente el trastorno bipolar, pues tiene un peor pronóstico, hay mayor retrasos en el tratamiento. Los pacientes que desarrollan un trastorno bipolar más temprano tienen episodios depresivos más graves, que en el peor de los casos termina en suicidio, y la mayor prevalencia de estos trastornos también se asocia, al trastorno de ansiedad, que es como el coexistente que más frecuentemente se utiliza y generalmente también con el que se relaciona, y generalmente también los pacientes que tienen un diagnóstico temprano pueden tener un consumo asociado a drogas. Bueno, entre los trastornos coexistentes que se presentan, hasta el 50 o 70% de estos pacientes tienen otra comorbilidad coexistente. Vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, el primer episodio de trastorno bipolar con el que debutan los pacientes suele ser depresivo, no hay manía.
Y los episodios depresivos pues van a ser aquellos que tienen mayor durabilidad en relación con los episodios maníacos o los episodios hipomaníacos. Bueno, esta tabla, perdón, no sé por qué no se ve también, es de un artículo de The New England en el que menciona qué personas tienen mayor factores de riesgo o qué personas tienen ciertas características que las hacen pues ser más susceptibles al suicidio, que se presenten en el 6 al 7% de estos pacientes. Vemos que los factores de riesgo mayores para que tengan el intento suicidio, pues el sexo femenino, las personas, pues no hay una edad específica en realidad como un tipo de corte y también, bueno, pero sí es más frecuente en pacientes jóvenes, también en aquellos países que se consideran de ingresos medianos o ingresos bajos, los pacientes con trastorno bipolar tipo 1 tienden a tener mayores intentos suicidas, también residir en algún país de las Américas es un factor de riesgo, tener alteraciones en el estado mental o debutar con un trastorno, que el trastorno bipolar debute con un espectro depresivo, también aquellas personas que consumen tabaco, también ahí menciona el artículo que tienen mayor riesgo de intento suicida las personas que consumen café, no sé por qué, y las personas que tienen mayor obesidad y sobrepeso. Y aquellos factores de riesgo que sí hacen que una persona de verdad llegue al intento suicidio, o sea, los que sí se suicidan son, como ya sabemos, los del sexo masculino y los pacientes ya de edad avanzada. Y bueno, también otros pacientes que tienen de otros trastornos como coexistentes, como ser el trastorno de ansiedad generalizada o que tienen algún tipo de conflictos interpersonales. Bueno, en cuanto a las coexistencias que hay en el trastorno bipolar, pues esos tipos de pacientes no solo tienen coexistencia con otros trastornos psiquiátricos, sino con otras enfermedades crónicas que ya les voy a mencionar. Bueno, en cuanto a las patologías psiquiátricas coexistentes, pues estos pacientes lo más frecuente es que también tengan el trastorno de ansiedad generalizada, que se puede presentar con una frecuencia del 71%. También el uso de las sustancias se presenta en el 56%. Según la literatura que revisé, se supone que la mayoría de los pacientes que tienen un trastorno bipolar y que consumen sustancias, la sustancia que más consumen es el cannabis. Aproximadamente el 50-60% de ellos consumen cannabis y hasta un 24% la sustancia que más se asocia en cuanto al consumo es la cocaína. También hay otros trastornos que se relacionan como ser la bulimia, aunque lo más frecuente es que esos pacientes también tengan pues trastornos por atracones y también presentan otros trastornos de personalidad, aproximadamente el 36%, y uno de los que más se relacionan es el trastorno esquizoafectivo. Bueno, obviamente en cuanto a la relación entre tener el trastorno bipolar y tener otra patología coexistente, pues obviamente va a llevar a que el paciente tenga una peor enfermedad y por ende tenga peor pronóstico y mayores tasas de suicidio. También en cuanto a lo que les mencionaba de las otras enfermedades crónico-degenerativas que se pueden asociar, también estos pacientes tienen hasta en un 37% coexistencia con el síndrome metabólico, también tienen coexistencia con la migraña, son obesos aproximadamente en el 21% de los casos y también está relacionado con la diabetes mellitus, específicamente la tipo 2, en el 14% de los casos. Y generalmente esta asociación entre un trastorno bipolar y la presencia o no de diabetes mellitus se ha asociado en aquellos pacientes que no solo tienen un trastorno, que no solo tienen un episodio de trastorno bipolar durante la vida, sino aquellos pacientes que son reincidentes o tienen múltiples episodios. Pues. Bueno, en cuanto a la etiología, la verdad, pues como toda enfermedad psiquiátrica, sabemos que tiene una etiología multifactorial en la que recientemente se han asociado diversos genes a la presencia de este trastorno, entre ellos los familiares de primer grado, que se estima que aproximadamente los pacientes que tienen un familiar de primer grado que tiene trastorno bipolar tienen el 50% de probabilidad de tener el mismo. También hay una mayor asociación hasta en un 30-50% de los pacientes entre los gemelos homocigotos
y también es más frecuente pues aquellas personas que tienen trastorno por déficit de atención o trastorno por el espectro autista. Pues también los genes en los que se supone que hay alteraciones o mutaciones se observan en los cromosomas 10 y 3, que también estos dos cromosomas se observan mutaciones en pacientes que tienen trastorno por déficit de atención o pacientes que también tienen trastorno del espectro autista, entonces de ahí viene la relación. Y pues estos tres genes son los que han tomado mayor importancia actualmente en cuanto a la interacción de los mismos para desarrollar ese trastorno depresivo, y el DGKH, que significa diaglicerol-quinasa, también está el siguiente, que está asociado es un canal de calcio, voltaje dependiente, y el gen de la anquilina 3, que se supone que pues la interacción de estos tres genes es una de las más estudiadas en cuanto al desarrollo de trastorno bipolar. Sin embargo, también se está estudiando, según leí, la importancia de los genes de los receptores de la dopamina, específicamente los receptores D4. Bueno, en cuanto a las estimaciones de la heredabilidad, lo que les había mencionado ya, ¿verdad? Que tienen el doble o incluso en tasas más altas del 70 al 90% si se tienen familiar de primer grado. Y en cuanto a la hipótesis de encendido, pues es una de las más sonadas, que pues básicamente lo que dice es que los pacientes que van a desarrollar un trastorno bipolar pues tienen un desencadenante durante la niñez, y que generalmente ese desencadenante pues no es conocido ni siquiera por el mismo paciente, y luego que se vuelve a presentar otro episodio de trastorno bipolar. En ese momento pues ya se supone que podemos identificar de manera más fácil cuál fue el desencadenante y pues así tratarlo. También la interacción de todos estos genes sumado con la desmelinización, porque también hay alteración en las vainas de melina, van produciendo un cambio progresivo en cuanto a la estructura y por ende pues la función cerebral. Aparte de que también se menciona que estos pacientes tienen un proceso inflamatorio que aún contribuye más a la desmelinización de las vainas de melina y afección de la función mitocondrial. Entonces, pues todo este proceso se va a volver crónico, y al volverse un proceso crónico, pues ya va a generar cambios más que todo en la estructura cerebral. Y lo que generalmente se observa es que hay aumento del grosor, que se ve grosor cortical disminuido en las zonas cerebrales, específicamente en las zonas de la corteza prefrontal, y pues también, como les mencionaba, pues esto es secundario a un proceso inflamativo y también al proceso de estrés oxidativo que se observa en estos pacientes. Entonces, el fin de este proceso, que les mencioné ya lo último, pues es terminar en un proceso de neuroinflamación, que este proceso de neuroinflamación también va a derivar en alteraciones estructurales que específicamente se pueden ver tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca, donde se puede observar atrofia de las mismas. También estos pacientes pues tienen agrandamiento del tercer ventrículo, agrandamiento de los ventrículos laterales. También tienen disminución de volumen a nivel del cerebelo, del hipocampo, tienen cambios en la amígdala, que generalmente se vuelve hipertrófica en estos pacientes, y alteraciones en las vainas de melina. Y pues también hay una relación entre la presencia de trastorno bipolar y las alteraciones del ciclo circadiano, que de hecho estas alteraciones del ciclo circadiano se han relacionado con episodios más graves de trastorno bipolar, y se supone que los pacientes con trastorno bipolar, por estas mismas alteraciones que tienen un retardo hasta de 6, 8 horas, en los casos más graves, retardo de 12 horas en cuanto al ciclo circadiano, se suicidan por eso más durante las épocas de primavera. Y pues generalmente uno de los estresantes más frecuentes es que estos pacientes pueden pasar hasta 72 horas sin dormir, y estas alteraciones del ciclo sueño-vigilia terminan desencadenando pues un episodio maníaco o un episodio depresivo. Bueno, en cuanto también siguiendo con lo de los trastornos del ciclo circadiano, pues lo que le mencionaba, que en teoría los pacientes se suicidan más en primavera. Hay un aumento repetido en la duración y la cantidad solar,
y esto es posible a causa de estos fenómenos, que de hecho actualmente se están llevando a cabo estudios en los que se supone que la terapia de exposición solar es benéfica en esos pacientes debido a que reduce la recurrencia de este tipo de episodios, ya sea el episodio maníaco o el episodio del episodio depresivo, y generalmente pues se asocia más al episodio depresivo. Y generalmente los pacientes tienen retrasos en la fase circadiana y esto suele ser debido a que hay una exposición a la luz insuficiente por la mañana y una exposición inadecuada a la luz por la noche. Bueno, entonces ya para irlos diferenciando uno del otro, yo sé que ya sí estamos un poquito más familiarizados con este tema. La principal característica que va a diferenciar a estos pacientes pues es la presencia de los episodios maníacos o hipomaníacos y sobre todo la duración de los mismos. Pues tenemos un trastorno bipolar tipo 1 que generalmente pues es aquel que va a tener episodios de manía, que generalmente esta manía sí puede afectar su relación con el entorno, y también pueden tener episodios de depresión mayor y pues generalmente esos dos pacientes en el peor de los casos pues debutan con síntomas psicóticos que se presentan hasta el 75% de los casos, y lo que más tienen estos pacientes pues son episodios de delirio y episodios de alucinaciones. Y en el trastorno bipolar tipo 2 pues ya estamos relacionados que es una depresión, se presenta como una depresión mayor que se alterna generalmente con episodios de hipomanía. Y el trastorno ciclotímico, pues ya sabemos que son episodios depresivos que generalmente son leves y que se presenta con una duración mayor a 2 años. Entonces, según el DSM-5, para cumplir criterios de un episodio maníaco, los síntomas deben de estar presentes durante al menos una semana, la mayor parte del día y la mayor parte de los días dentro de esa semana. Y para un episodio depresivo, los síntomas deben estar presentes durante al menos 2 semanas. Y pues la severidad de los síntomas y cómo afectan el entorno de estos pacientes, aparte de la duración, es lo que establece la principal diferenciación entre ambos. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No. Bueno. Pues esta es la definición operacional que ya les mencionaba, el trastorno bipolar tipo 1, la mayor parte del día durante esa semana, y generalmente estos pacientes pues necesitan atención hospitalaria porque sí pueden poner en peligro su vida. Y los trastornos bipolares tipo 2 pues son aquellos pacientes depresivos depresión mayor que puede alterar con episodios de hipomanía. Y el trastorno ciclotímico, pues episodios depresivos leves que duran más de 2 años. Perdón, tampoco se ve bien la tabla. Bueno, pero aquí básicamente, no sé por qué no se ve bien. No soy yo, no se ve bien. Bueno, mira, no, aquí no, sí la veo aquí, perdón. Bueno, entonces aquí es la diferenciación entre un episodio maníaco y un episodio depresivo. Pues ya sabemos que los pacientes maníacos, pues somos todos en algún momento que estamos muy optimistas, muy animados, muy eufóricos, que tienen un ánimo sobresaltado, que tienen verborrea, que tienen pensamientos muy rápidos, y los pacientes con un episodio depresivo, pues también somos nosotros en algún punto, que estamos muy tristes, muy decaídos, que tenemos un pensamiento lento, que nos ponemos inquietos ante cualquier situación estresante, y que en el peor de los casos, pues estos pacientes se vuelven incapaces de realizar actividades sencillas. Bueno, 75%, como ya les había mencionado, estos pacientes pues tienen episodios psicóticos, ya sea delirio o ya sea alucinaciones, sin ningún tipo en específico. Entonces, sabemos que la mayor diferencia entre la manía y la hipomanía es que la hipomanía va a ser aquella que sí va a afectar el entorno del paciente con la sociedad y que tiene un deterioro significativo de la funcionalidad y por lo que es necesaria la hospitalización. Bueno, entonces siguiendo, para el trastorno bipolar tipo 1 ya sabemos que es necesario que sus pacientes cumplan características de un episodio maníaco o un episodio sobresaltado de ánimo.
y es lo suficientemente grave para causar un deterioro, ¿no? Y esta que está al ladito, no sé si la alcanzan a ver bien, se supone que es una gráfica de cómo está el estado de ánimo de los pacientes con trastorno bipolar tipo 1, que generalmente pues comienzan en un estado de eutimia hasta llegar a un estado de mayor euforia y terminan, pues, pueden alternando con episodios depresivos. Su vida es una... Bueno, en cuanto al trastorno bipolar tipo 2, pues la fase depresiva es la más importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que se suicidan durante la fase depresiva, debido a que estos pacientes están más en fase depresiva que aquellos con trastorno bipolar tipo 1 que están en fase de manía. Y pues también obviamente va a afectar la funcionalidad y su calidad de vida. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues en realidad los trastornos bipolares, tanto el tipo 1 y el tipo 2, pues la verdad requiere de una bastante experticia debido a que generalmente e inicialmente pues los vamos a confundir con otro tipo de trastornos psiquiátricos, presentan un retraso de 10 años en el diagnóstico y lo primero que hay que hacer pues es descartar que no hayan otras causas estructurales, otras causas que expliquen la depresión o la manía en nuestros pacientes. Entonces, primero que todo, pues ya sabemos los exámenes de laboratorio básicos, el primer diagnóstico diferencial que se debe realizar pues es con el trastorno depresivo mayor, pero esto pues a la vez va a depender mucho en la fase en la que se encuentra el paciente. Y la esquizofrenia también es otro diagnóstico diferencial que se debe establecer. El trastorno esquizoafectivo y el trastorno por abuso de sustancias, desde el punto de vista pues que al estar los pacientes bajo el efecto de estas sustancias pues van a tener muy probablemente alucinaciones. También pues dentro de esto se menciona la comparación de una depresión bipolar con una depresión unipolar, o sea la depresión en un trastorno depresivo y la depresión en un trastorno depresivo. Generalmente, pues, el abuso de sustancias, los pacientes que abusan más de sustancias son los que tienen una depresión bipolar. Pues también tienen ciclotimia. En cuanto al sexo, es igual en hombres que en mujeres. La depresión unipolar bipolar, perdón, se presenta generalmente en las edades que vemos que es más frecuente este tipo de trastornos. Entre los 20 y los 30 años, pues tienen numerosa cantidad de episodios y generalmente los episodios pueden tener una duración tan larga como 6 meses. También dentro de estos, pues tienen episodios psicóticos, tienen alteraciones del sueño. Hay que tomar en cuenta pues la importante carga genética que se tiene. Y la depresión unipolar, generalmente estos pacientes pues no necesariamente tienen que consumir sustancias. Es más frecuente en mujeres que en hombres, se presenta ya en edades más retardadas como los 30 o los 50 años. Y la cantidad de episodios depresivos pues es menor en relación con la depresión bipolar. También es menos frecuente los síntomas psicóticos. Esos pacientes pues pasan más en insomnio que en hipersomnia y pues casi no tienen una carga genética o una carga familiar. Pues bueno, ya les había mencionado las otras comorbilidades médicas, ¿verdad? Asociadas al síndrome metabólico, la diabetes mellitus, la obesidad, y pues las psiquiátricas, el trastorno de ansiedad, este tema frecuentemente se asocia y todo esto se asocia con una mayor gravedad de la enfermedad, peor pronóstico y mayor alteración en la calidad de vida y mayor estancia hospitalaria en el caso de que lo requieran. No sé si aquí tengan alguna duda. En cuanto al tratamiento, pues básicamente el tratamiento se va a dividir en dos fases, en una fase aguda y en una fase de mantenimiento. En la fase aguda, pues ya sabemos que va a ser captar a aquellos pacientes que principalmente tengan un potencial riesgo de afectar o atentar contra su vida. Y pues básicamente la fase aguda de este tratamiento se centra en la gestión y observar cómo está el estado de ánimo de los pacientes, determinar si están cursando con un episodio maníaco, con un episodio hipomaníaco o están cursando con un episodio depresivo. Y lo más fundamental, pues va a ser garantizar la seguridad de los pacientes cuando o sea, de acuerdo a los síntomas que están
presentando. Y también lo segundo más importante, pues es determinar qué riesgo tiene ese paciente de irse para su casa y poder agredirse. Es por eso que en teoría todos los pacientes que tengan una ideación suicida se deben hospitalizar. Entonces el primer paso siempre va a ser confirmar en cómo se encuentra el paciente, si se encuentra en hipomanía, en manía o depresivo. Bueno, el pilar fundamental de tratamiento de la manía aguda, pues dar antipsicóticos, los que quieran, la verdad. Generalmente uno de los más utilizados es el haloperidol, y también pues se pueden comenzar a utilizar desde ya los antipsicóticos atípicos, no así los antidepresivos en esos episodios de inicio. Les voy a mencionar más adelante por qué. Tampoco se han observado diferencias significativas en la eficacia entre los tratamientos, si es mejor de un solo combinarlos o de dar únicamente un solo antipsicótico a la vez. Y generalmente si no hay respuesta a un medicamento después de 1 a 2 semanas, es que se puede pues cambiar el tratamiento en estos pacientes. Bueno, generalmente lo que más se utiliza pues es un agente psicótico, un agente estabilizador del ánimo, ya sea ácido valproico, ya sea carbamazepina, ya sea la motrigina, y se puede utilizar la combinación de haloperidol y uno de los antipsicóticos atípicos más nuevos, que es la paliperidona. Y en cuanto también se supone que se puede dar la terapia, la famosa tecoterapia electroconvulsiva en esos pacientes durante estén cursando un episodio agudo, pero siempre se debe considerar que este no es el tratamiento de primera línea, no es el tratamiento de elección, sino constituye un tratamiento complementario en aquellos pacientes que tengan manía refractaria, que se considera como aquel episodio de manía que se extiende más de 6 semanas en tiempo, o aquellos pacientes que tengan un comportamiento agresivo o que tengan síntomas psicóticos. Si el paciente se encuentra en un episodio depresivo agudo, pues también lo más importante es caracterizar si el paciente tiene un riesgo potencial de autoagredirse. Y sabemos que los pacientes con trastorno bipolar están más deprimidos que maníacos o hipomaníacos, tienen mayor efectos secundarios, y también pues se recomienda que se puede utilizar agentes antipsicóticos o estabilizadores del ánimo. También se ha mencionado que en este tipo de pacientes, durante se encuentren en este episodio de depresión aguda, se puede utilizar la acetilcisteína, los ácidos grasos poliinsaturados y también la pioglitazona, porque se supone que la pioglitazona tiene efectos antidepresivos. ¿Algo hasta aquí? No. Bueno, también, ¿por qué está discutido que si a estos pacientes se les debe añadir en este momento o no un tratamiento antidepresivo? Es porque se supone que tienen un mayor riesgo de estar en un episodio depresivo y en ese momento convertirse a un episodio de manía o un episodio de hipomanía. Y este riesgo generalmente se encuentra presente en los pacientes con trastorno bipolar tipo 1. Entonces es por esto que los antidepresivos se evitan de inicio en los pacientes con trastorno bipolar tipo 1, o sea, cuando se encuentran en un episodio agudo. Y aquí, pues, solo para mencionar algunos de los fármacos que se utilizan. La verdad, el más utilizado y el más sonado es el litio, que entonces vamos a hablar. Igual también hay otros fármacos que se utilizan como la carbamazepina, la lamotrigina, que esos ya son estabilizadores del ánimo, y los agentes antipsicóticos o atípicos como el aripiprazol, no sé qué estaba, no puedo leer bien. Bueno, y también pues esos son otros antipsicóticos que se pueden utilizar, la olanzapina, la quetiapina, la risperidona. Y bueno, en cuanto al tratamiento de mantenimiento, pues el tratamiento de mantenimiento, su objetivo fundamental pues es evitar que los pacientes estén en esa curva de un estado de eutimia a pasar a un estado de hipomanía, manía o depresivo. Y pues debe de haber una combinación de intervenciones farmacológicas, psicológicas, del estilo de vida, y también se menciona que pues idealmente, como todos los trastornos psiquiátricos, los pacientes deben de someterse a una terapia cognitivo-conductual. En estos pacientes se recomienda que los familiares también se sometan a este tipo de terapia para poder así favorecer
un mejor entorno para los pacientes. Y el tratamiento de mantenimiento pues debe iniciarse poco tiempo después de que el paciente sale del episodio agudo, que generalmente son 2 semanas. Y el objetivo final, pues, es disminuir el número y la gravedad de las reagudizaciones y así mejorar el funcionamiento y el pronóstico de estos pacientes. Entonces, para empezar a hablar de tratamiento de mantenimiento, pues en realidad el más utilizado es el litio, que el litio, pues, aparte, tiene un efecto benéfico en la parte que les mencioné de más o menos la fisiopatología, como esos pacientes tenían alteraciones en la mielinización. Entonces se supone que el litio también evita que se produzca ese daño, también evita que el estrés oxidativo que se produzca en esos pacientes sea tan intenso como para perpetuar los cambios estructurales y también tiene una implicación en cuanto a la producción de especies reactivas de oxígeno en estos pacientes. Sin embargo, el uso de litio se ha disminuido por sus efectos adversos, que los más importantes es que causa nefrotoxicidad y también causa alteraciones a nivel tiroideo, pero sin embargo es el que más ha demostrado tener efectos benéficos a largo plazo en este tipo de pacientes. También se debe hacer un control estricto de los niveles de litio en estos pacientes. No recuerdo la verdad cada cuánto se debe hacer el control, pero generalmente se deben tratar de mantener niveles entre 0.6 y 1.000 equivalente por litro. Pues ya les mencionaba, es el fármaco más eficaz para evitar las recurrencias. La dosis inicial que se da de litio son 300 miligramos 2 veces al día o 3 veces al día, y la dosis efectiva se considera como aquella que alcanza de 900 a 1800 miligramos. También este estudio es el estudio Balance, que este estudio se realizó en 2013, que básicamente lo que este estudio hizo fue comparar, la muestra fue de aproximadamente 330 pacientes, la mayoría eran del sexo femenino, y lo que hizo fue comparar el litio con la suma de litio más ácido valproico y la suma solo de un antipsicótico. Y según este estudio, pues, aunque fue una muestra pequeña, pero según este estudio, pues el litio sigue siendo el que permitió, pues, tener los pacientes eutímicos durante la mayor cantidad de tiempo. También se ha comparado la utilización de quetiapina sola o la combinación de quetiapina con litio o quetiapina con ácido valproico o valproato, y en realidad, pues, tampoco hay como estudios muy concluyentes que puedan superar al litio. Bueno, entonces, como les mencionaba, los efectos adversos más frecuentes y más temidos, pues, su nefrotoxicidad, que no es dosis dependiente, el hipotiroidismo, también estos pacientes tienen mucha poliuria, mucha polidipsia y tienen aumento en los niveles de calcio. Entonces, ya para pasar al otro grupo de fármacos, los antipsicóticos, pues el que más se utiliza es el haloperidol, debido a que tiene un efecto más rápido, pero tiene un mayor riesgo de cambiar hacerlos cambiar a un trastorno depresivo, pero tiene, pues, la desventaja de que son bastante frecuentes que se presenten los síntomas extrapiramidales. Y el tratamiento combinado con un agente atípico y un estabilizador del estado de ánimo es el que tiene la mayor tasa de respuesta, sumado al litio. Bueno, lo que les mencionaba de los antipsicóticos atípicos, pues se supone que el aripiprazol, la olanzapina, la paliperidona, la quetiapina, la risperidona y la ciprasidona son los que más efectos tienen en los episodios maníacos que en los episodios depresivos, y la quetiapina, pues, es uno de los mayor avalados. También estos son los estabilizadores del ánimo, que se utilizan también como adyuvantes. Entre ellos está el ácido valproico, pues, que básicamente el ácido valproico también tiene una implicación en cuanto a la regulación del ciclo circadiano de estos pacientes, inhibe el GABA y tiene una tasa de respuesta de aproximadamente el 50%. Y el ácido valproico, pues, va a tener como tiene una relación lineal entre su efecto y los niveles séricos del mismo. Y la carbamazepina, pues, va a bloquear los canales de sodio voltaje dependientes y evita que esos pacientes tengan descargas neuronales. Y bueno, también la lamotrigina y los otros antidepresivos.
que de verdad en cuanto a los antidepresivos, no encontré cuál de todos los grupos se prefería más. Todo lo mencionaba así vagamente en un artículo que leí. Bueno, en cuanto a la terapia de la luz brillante, es una de las que más se está utilizando por lo mismo que les mencionaba, que esos pacientes tienen y está siendo bien estudiada la alteración del ritmo circadiano que tienen. Y esa terapia de luz brillante se refiere a una terapia de deslumbramiento y se utiliza más para tratar los síntomas depresivos. Generalmente lo que se trata de hacer o lo que se hace es como que el paciente se mete literal en un cuarto y en ese cuarto pues van estimulando como diferentes tipos de luz. Generalmente las luces que se utilizan son las luces del semáforo, la amarilla, la roja y la verde. Y también pues a la vez se va regulando la temperatura y se supone que esto va a tener un efecto benéfico en cuanto a la recurrencia de los trastornos. Y también pues esto no se considera como el tratamiento de primera elección, está como siendo bien estudiado hasta ahorita y siempre se considera como un coadyuvante. Bueno, y esto pues se supone que es benéfico debido a que ya hay evidencia o está habiendo evidencia de que pues exponerse a esta luz pues va a ser efectiva en ese tipo de pacientes, más que todo para tratar los síntomas depresivos y evitar su recurrencia. Y el mecanismo de esta terapia de luz brillante es que logra ajustar el ciclo de sueño-vigilia en esos pacientes a través de la inhibición de la melatonina. Bueno, y el tratamiento psicológico, pues, que ya les había mencionado, es una parte muy importante que debe añadirse a la utilización de fármacos, y la terapia cognitivo-conductual no solo debe ser para estos pacientes, sino también para sus familiares. Y ese tipo de intervenciones pues se van a identificar, se basan más que todo en intervención precoz de los síntomas prodrómicos que pueden llegar a desencadenar un episodio depresivo, un episodio maníaco, y uno de los que más se ha asociado es que esos pacientes pueden pasar hasta 72 horas sin dormir y posteriormente pues ese va a ser un desencadenante para que entren en manía. Y pues la modalidad de esta terapia cognitivo-conductual va a estar centrada y enfocada básicamente en los pacientes, en su familia y ayudarles a mejorar sus habilidades cognitivas y conductuales para los síntomas depresivos. ¿Alguna pregunta? Porque ya terminé. ¿Alguna pregunta? ¿Los trastornos bipolares se curan o se controlan? Se controlan. Se controlan. Hay un autor, él trata de la técnica de la relación, ir suprimiendo ciertos estresores, hace que tengan raíz. Antes se decía que tener éxito era que si tenían dos recaídas en el año, era tener éxito. Ahora, pues, los medicamentos mejoran. Entonces, si se paciente bipolar, lo lograrán. Yo tengo pacientes que si les enseñas, por ejemplo, tengo un paciente que es trasplantado, a ellos estaban hablando de yo quiero un millón, yo aquí piensa pues traer. Y aquí ya no tiene, pero él es una abogado y una persona de mejorar. Estuve de acuerdo con la familia y en la medida en que estaban empezando a mantener todo el mismo venir, pues menos de una semana. Entonces, he venido cada 2 años.
no quiere tomar medicamento, pero está bajo la supervisión. Entonces, es tu decisión, pero si quieres, puedes ver ahí. Aquí también hay que mejorar la capacidad de adaptación que tenga el paciente. Los psicoanalistas les llaman tratamiento de hecho para que sea más atractivo y que no se tratar con estresores. Que llamamos terapia de control de estresores, ¿no? Para que no pegue, entonces con eso se puede disminuir las crisis, sobre todo las crisis maníacas. Yo tengo una duda, pero a veces se habla de la terapia del mismo. Pero alguna vez recuerdo que pero pensé que el hecho de nacer en meses de invierno era un factor de riesgo para trastornos pulmonares. Nacer, o sea, ni siquiera, o sea, como de, o sea, sí la gente vive en Canadá y eso se tiene una excepción, pero nacer. Bueno. Sí. La depresión es un impacto de la no, pero el cerebro vamos a ver ciertas Cosas como así, ¿verdad? Esas asociaciones, pero se me hizo muy raro. en la terapia lumínica. Aquí te dice, bueno, funcionó, porque ven artículos que después se están mucho de esas no tienen sola. No tuvo mucho éxito, pero lo de diciembre, no lo sé yo. Y he escuchado algunos comentarios, pero que vengan algunos artículos. Entonces, el otra vez hablaba de la radio. Y que si ya estábamos preparados, podríamos hecho algo para que los pacientes que van a caer en manía o en depresión, una verdad, ya estamos haciendo la prevención, ¿no? Pues, llega aquí, nosotros somos y de nuevo podríamos hacer algo, pero no. Para hacer el diagnóstico de bipolar tipo 2, solo con la hipomanía, con un episodio de hipomanía se puede. Sí. Sí. También a veces cuando está deprimido el paciente, nosotros empezamos a dar una antidepresiva y de pronto se botan algunos. Son pocos. Se pasan a la hipomanía o la manía y a eso se le conoce como depresión bipolar. De ahí la multiplicación pero también a veces bajando la dosis del antidepresivo. Y se aumenta la Pero generalmente nunca vienen porque se sienten tan bien que un paciente de episodio maníaco se sienten bien y por eso se tardan tipo uno que vaya porque se sientan muy bien. Entonces ya viene una familia y más que no sienten no tienen insomnio, no tienen insomnio, tienen poca necesidad de la verdad es que no están tan analizadas que se sienten bien así. Muchos pintores están muy desarrollados su productividad en las artes. Hay muchos casos están en literatura. Están en una escritura de manera. Pueden escribir un
Emprende. Emprende. Una revisión. Carlitos. Yo no me estoy diciendo en general, no le estoy diciendo a eso. No me ataquen. No, hay personas que son muy activas, muy propositivas, muchas iniciativas. Sí me ha tocado que llevaba, porque los cuadros de manilla van subiendo y cuando van subiendo a la manilla, ahí es cuando están muy productivos. Ya que van bajando, si no están productivos. Tengo una paciente que era muy productiva, se conseguía muy buenos trabajos. Ya después empezaba a hablar por teléfono